Padre, vemos que esta iglesia tiene una arquitectura muy, pero muy llamativa. ¿Qué nos podrías compartir con respecto a su historia? Bueno, un fraterno saludo, franciscano de paz y bien. Esta iglesia es muy importante para Medellín porque es una de las iglesias que puede decirse más tradicionales del centro. Es una iglesia que se empezó a construir a finales del siglo XIX, aproximadamente en el año 1870, por unos frailes españoles. Aquí funcionaba algo que se llama la custodia de Tierra Santa, es decir, desde aquí se dirigía a unas oficinas que custodian estos lugares santos que en este momento están a cargo de los franciscanos. La arquitectura de esta iglesia podemos decir que es ecléctica, historicista, combina tres modelos arquitectónicos muy interesantes: el románico por la cúpula, el renacentista y el neoclásico. Ha sufrido, digamos, algunas variaciones con algunas remodelaciones pues, a lo largo de la historia. Como tal, el templo se inauguró a principios del siglo XX, más o menos en el 1904, y se erige como parroquia solo hasta más o menos después de mediados del siglo XX, por ahí en el año 1960. ¿Qué quiere decir? Antes funcionaba como centro de culto. Padre, y hablando de actualidad, cuéntenos por qué la Iglesia San Antonio es tan importante para la comunidad y qué actividades se realizan actualmente. Consideramos que seguimos aportando pues, ese valor espiritual a nuestra sociedad medellinense. Además, pues también tenemos un trabajo muy interesante con habitantes de calle y bueno, seguimos siendo, creo que, luz en medio de un poco la complejidad pues, de este sector. Así que vecinos y vecinas no se pueden perder la gran oportunidad de conocer este patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Y bueno, padre, cuéntanos también. Hola vecinos y vecinas, bienvenidos a un nuevo capítulo de EPM va, Camino al Barrio. Hoy nos pusimos los tenis, Juanpa, porque vamos a visitar, a recorrer el corazón del centro de nuestra Medellín. Así que prepárense porque hoy les tenemos listo un viaje por la historia, la arquitectura, el desarrollo urbano que ha venido creciendo pues alrededor de las iglesias del centro de nuestra ciudad. Alrededor de las iglesias se han construido plazas, mercados, parques, se prestan servicios, se tiene comercio, entre muchas otras cosas que nos permiten conocer a Medellín como la vemos hoy. Por eso comenzamos este viaje aquí, desde la iglesia San Antonio, uno de los hitos más importantes de principios del siglo XIX. ¿Sabían ustedes, vecinos, que esta cúpula es una de las más grandes de la ciudad? Además, este lugar, Juanpa, fue muy importante para la expansión del centro, hacia el sur, hacia el oriente. Y acá al ladito, pues tenemos el Parque San Antonio, que antiguamente se llamaba Barrancas del Convento. Así es. Esta iglesia tiene que ver mucho con la llegada de los franciscanos hace más de un siglo. Que la tengamos a hoy en día tiene que ver mucho con la resiliencia, no solo de quienes la habitan, quienes la visitan, sino de todo lo que se teje a su alrededor. Pero para conocer la historia tenemos que ir más a fondo y tenemos que ir desde el principio. Sí, señor. Por eso, vecinos y vecinas, prepárense que aquí comienza este recorrido por la historia, el crecimiento y el desarrollo de nuestros territorios alrededor de los templos históricos de la ciudad. Bienvenidos a esta media hora de EPM va, Camino al Barrio. Ya, camine, vea esa visual que tenemos desde este punto, desde la cúpula. Después de que los españoles se dieron cuenta de que no se podían apropiar de las tierras que como resguardo había delimitado Herrera Campuzano en el actual Parque del Poblado, dijeron vámonos de aquí. Vieron la quebrada de Santa Elena y se fueron para allá. Se retiraron una cuadra donde hoy es el Parque Berrío y ahí empezaron a construir. Entonces todo estaba en el centro. Así nació el Parque Berrío. Pero para poder que fuera parque tenía que tener una iglesia. Allí entonces se ubicó inicialmente la iglesia de la Basílica
menor de la Candelaria, que provenía desde Santa Fe, Antioquia, de donde era toda esta fundación de Antioquia. El padre Juan Gómez Ureña, en 1649, dijo, vamos a construir esta iglesia. En una de esas, uno de los ricos del pueblo, Juan Gutiérrez Colmeneros, se fue para Bogotá y trajo unas campanas. Sonaron las campanas y nació la iglesia de la Candelaria. Posteriormente hubo un incendio en 1767. Quedó derruida la iglesia. Hasta 1658 que le dieron la forma que más o menos hoy tiene. La iglesia de la Candelaria recoge entonces un estilo que es colonial. En él hay una arquitectura bastante reconocida en sus cúpulas, en su tratamiento de fachadas, una serie de bienes muebles que lo caracterizan, los altares. La Candelaria es considerado un bien de interés cultural del ámbito nacional, es monumento nacional y todo su sector aledaño. Todo lo que ocurrió en Medellín ocurrió alrededor de la Plaza de la Candelaria. En 1898 fue la inauguración de la luz eléctrica, el 7 de julio. El arco voltaico se encendió y el bobo Marañas, que era el más vivo del pueblo, les dijo que era luna llena, le dijo, ahora sí te jodiste luna, alumbrar a los pueblos. Ahí nació lo que fue el embrión de las empresas públicas de Medellín. Naturalmente que en el siglo XIX todo ese contorno creció demasiado porque los empresarios antioqueños compraban el oro que traían de Santa Fe de Antioquia, con eso importaban artículos traídos de Inglaterra y le vendían de todo a todo el mundo. Por lo tanto, allí se constituyeron las principales edificaciones. Ahí nació el primer edificio con ascensor, que fue el de Ricardo Lano. Unos edificios aledaños que eran también de una arquitectura colonial inicial y después fue pasando por otros eclecticismos, llegando hasta un republicano. Alrededor se hicieron varias entidades financieras con un estilo de arquitectura moderno. Está el sector del Banco de la República, los edificios aledaños que ya eran en altura, el edificio de la Bolsa que movía también toda la parte de la economía. Las transformaciones más importantes ha sido el impacto que ha generado el sistema metro en ese sector. Este metro aparentemente irrumpe en ese espacio tan sagrado de los antioqueños. Sin él no podríamos concebir la ciudad de Medellín hoy. Es una de las estaciones más importantes de todo el sistema de transporte. Entonces, ahí montaron la Gorda de Botero. Y ya el punto de encuentro era la Gorda de la Candelaria. Y todo bajo Pedro Justo Berrío, que sigue presidiendo el Parque Berrío y que nos sigue iluminando con su espíritu de honradez y de honestidad, que son quizás dos de las cualidades más importantes de cualquier antioqueño que se respete. Manu, ¿y qué opinas de este recorrido que nos ha traído a un lugar donde los ladrillos hablan? A nuestras espaldas encontramos los edificios Vázquez y Carré, que son dos joyas arquitectónicas que nos permiten ver a la Medellín antigua. Impresionante, Juanpa, es que de esta zona vecinos les tenemos historia. Esta era la puerta de entrada de la ciudad y todo el sector Guayaquil era el epicentro del progreso. Porque como estaba cerca el río Juanpa, pues claro, aquí estaba el comercio, el primer transporte de mercancías y usaban estos edificios como bodegas y oficinas. Mejor dicho, aquí sucedía el movimiento económico de la época. Vea, y hablando de economía, yo le tengo dato histórico económico. Un comerciante antioqueño llamado Eduardo Vázquez le compró a la familia Amador por 62.880 pesos. Tan poquito. Imagínense, pues para esa época, pues ahí Era podemos buena hacer el plata. cálculo, era muy buena platica y compró el lote de 1.120 metros cuadrados donde Wow. entonces
montó estos dos edificios porque era un visionario y sabía que Medellín estaba en crecimiento, entonces él quería hacer unos edificios altos, representativos de la ciudad. ¿Y sabe a quién le encargaron esa labor? ¿A quién? Al francés Ay, sí. Charles Émile Carré. Oh, Ay, pero aquí estoy entonces, practicando de ahí los francés. nombres, Vázquez y Carré. Exactamente. Y ya por allá en el 2003, pues Confama conversa con el municipio de Medellín y deciden que estos edificios hay que restaurarlos y darles una nueva misión y se convierten en un espacio para las labores educativas y culturales. Mejor dicho, pasaron del abandono, Juanpa, a convertirse en verdaderas joyas administrativas y culturales. Eso me encanta y qué bueno, hermano, que no solo es la transformación de una infraestructura, sino también del entorno. Y hablando de transformaciones, a muy pocas cuadras de aquí podemos encontrarnos a la iglesia de la Veracruz, una de las más antiguas de nuestra ciudad, donde se está haciendo una labor social muy impactante. Y aquí vamos a ver cómo se cruzan el arte, el agua y la fe en la transformación de este sector. Vamos a verlo. Un capitán llamado Juan Céspedes de Hinestrosa en 1682 le compró un terreno a don Luis de Acevedo Rides y decidió construir ahí una ermita. Empezó la construcción de la ermita, pero se le agotó el bolsillo y tuvo que interrumpirla. Quedó la obra a medio camino. Pero él, siempre con la obsesión de construirla, siguió pensando en eso y recogiendo dinero. Y en 1712 reanudó la obra hasta que la terminó. Y entonces la bautizó como la Ermita de la Veracruz de los Forasteros. El Templo de la Veracruz es un templo filial. Esto quiere decir que en el ordenamiento espacial colonial existía una plaza mayor en donde el templo principal era la iglesia de la Candelaria y la ermita de la Veracruz era un templo filial. Entonces ya la gente que salía hacia Santa Fe de Antioquia, antes de coger ese camino ariazo que llamaban, se encomendaba a Dios ahí, rezaba. Y los que regresaban y lograban coronar ese viaje tan azaroso, paraban ahí a darle las gracias. Por lo tanto, se volvió una iglesia muy popular. Este templo le ha dado vida a todo este sector debido a que desde 1682 arranca aquí la historia y toda la vida este templo pues ha alimentado la fe de los paisas. Con el paso del tiempo, en la medida en que se volvió esta zona con una dinámica importante, pues empezó a aparecer otro tipo de arquitectura que pasó de la colonial a la republicana y posteriormente en el siglo XX toda esta arquitectura desaparece y es reemplazada por edificios de carácter modernista. En ese proceso de consolidación urbana de esta zona, la iglesia tuvo alrededor zonas muy importantes para la ciudad y dentro de ellos se encuentran los edificios de la alcaldía, hoy el Museo de Antioquia, se encuentra el Palacio de la Cultura, que era la antigua gobernación, que son edificios del periodo republicano. También, digamos, más hacia el costado norte se encuentra el edificio que anteriormente fue sede de las empresas públicas, que hoy, digamos, tiene otro uso y que es el edificio Miguel de Aguinaga, que es de una arquitectura modernista. En las exploraciones que se hicieron en la ciudad durante el proyecto de Centroparrilla, pues se encuentra esa serie de superposiciones que ha tenido nuestra ciudad y especialmente a un costado de la iglesia y sobre la calle Boyacá existe una ventana arqueológica en la cual se encontraron los vestigios del sistema de acueducto de la ciudad alrededor del año 1860. No podemos pensar en el futuro si no partimos del pasado. Y la ermita de la Veracruz de los Forasteros es la que nos dice a gritos que no podemos olvidar de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Te imaginas lo que era llegar aquí en tren hace 80 años? ¿Te imaginas el humo, la gente, las maletas, el corre-corre, la cotidianidad? Pues yo creo que esto es un punto clave para entender el desarrollo de Medellín en el siglo XX. Es que era el internet de la época. Ajá.
El ferrocarril trajo el mundo a Medellín y este era el lugar que conectaba a las personas con los centros de estudio o de espiritualidad. Claro, es que este territorio se volvió un eje del conocimiento y el ferrocarril conectó el Valle de Aburrá con el Magdalena y trajo mano de obra, industria, servicios y a su alrededor pues comenzaron a surgir los barrios, los talleres, las plazas y esto se convirtió en un centro productivo. Manu, y bastaba solo caminar unas cuantas cuadras para llegar a la cuna de la educación en Antioquia. Estoy hablando de San Ignacio. Ahí en San Ignacio, pues nosotros podemos ver la fe jesuita en su esplendor. Y esta fe jesuita se da la mano junto con la academia para formar algo que llamamos la tríada de la fe, la academia y la historia, que veremos a continuación en la siguiente nota. El área de San Ignacio tiene un origen conventual. El templo y las dos edificaciones a los costados, el Paraninfo y el conocido claustro con fama. Fue construido entre el año 1803 y 1806. Los franciscanos, grandes misioneros en América Latina, llegaron aquí a nuestro territorio. Fray Rafael de la Serna, en 1803, puso la primera piedra de lo que hoy conocemos como la Universidad de Antioquia. Entre tanto, la comunidad jesuítica ya estaba construyendo el claustro y la iglesia de San Ignacio, iglesia que por demás terminó inclusive con el claustro siendo una caballeriza y siendo un cuartel de los soldados en la guerra de 1876. En ese altar muchos soldados en plena guerra civil se suicidaron, en fin, pasaron muchísimas cosas dentro de este templo y ya en el año 1886, tras la regeneración, fue entregado a los jesuitas. En el siglo XIX se consolida ese sector que tenía por delante una plazuela, hoy la plazuela de San Ignacio. Al crecer esta plazoleta y como punto de referencia intelectual, los estudiantes bautizaron a la plazuela como el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Entre tanto, la gente que tenía como referentes a los jesuitas la llamaron Plazuela de San Ignacio, pero la parroquia se llamaba San Francisco, nombre que después se lo llevaron para San Benito. Y posteriormente, por ley de la República, designaron a este espacio como José Félix de Restrepo. Pero lo interesante de todo esto es que esa iglesia de San Ignacio fue testigo también de la única batalla urbana que ha ocurrido en Medellín, ahí en la plazuela de San Ignacio. Ahí se encuentra quizás el primer acueducto que tuvo la ciudad de Medellín. Pasa por el claustro, pasa por ahí, porque tenía que surtir de agua a la ciudad de Medellín. La iglesia, la última intervención que le da como digamos, esa característica actual es de Agustín Gobars, pero sin embargo conserva ese trazado colonial de 3 naves. Hoy es un templo muy interesante porque tiene esa característica que hacía Gobars de mezclar diferentes estilos en su arquitectura republicana. Mucha gente pues a nivel cultural inmediatamente, padre, puedo subir a ver el órgano tubular, que es un órgano antiguo, pero tenemos otros lugares especiales, el campanario es muy bello. El claustro, digamos, terminó siendo un edificio educativo, el cual tenía un patio y alrededor del cual giraban como los espacios. El Paraninfo, y que precisamente toma su nombre porque estaba esa aula, que es de un espacio muy importante a nivel arquitectónico, un bien de interés cultural del ámbito nacional, y es muy particular además porque conserva esa forma, porque no tiene el tipo de teatro en el cual el espectador está enfrente a quien está haciendo la exposición, sino que funciona de forma lateral. Hoy esta zona de San Ignacio, pues, que se ha conformado como un distrito, hacen parte como toda esa apuesta de la importancia cultural que tiene todo este sector por instituciones, universidades. Fue necesario que se reevaluara también el sistema de transporte y nació el tranvía. Le ha dado también un aire nuevo a todo este sector porque conecta a la plazuela de San Ignacio como si fuera una yugular con todo el resto de la ciudad. Es una historia bellísima la que tenemos con la plazuela de San Ignacio, una plazuela que sigue siendo un centro neurálgico no solamente de la cultura, sino de la actividad comercial de la ciudad de Medellín. Ay,
hemos caminado ya bastante y hemos llegado a un lugar donde se le toma el pulso a la ciudad y al departamento. ¡Tarán! La Alpujarra. Este lugar conecta el centro tradicional con el corredor occidental de Medellín y aquí se respira historia reciente. Es que este complejo Juanpa fue inaugurado en los años 80 y cambió por completo la dinámica del set. Pasamos de los barrios residenciales antiguos a este centro de servicios y de poder político que además fue un punto estratégico para la movilidad y el urbanismo. Y la elegancia de Medellín se viste de gala si nos vamos más hacia el norte con la imponente Catedral Metropolitana. Este es un contraste de épocas, Juanpa. Vamos a pasar del concreto de la administración a una construcción en ladrillo cocido, una de las más grandes del mundo, que es conocida como la Catedral Metropolitana. ¿Y saben qué es lo mejor de todo, Juanpis? ¿Qué? Pues que aquí se las tenemos. Cuando el pueblo empezó a crecer hacia la otra orilla de la Santa Elena, es decir, la orilla norte, vieron la necesidad de que tenían que abrir todo eso. El dueño de esas tierras, de todo ese senacal, era Mr. Tyler Moore. Y entonces se le ocurrió la genial idea de decirle a la iglesia: yo les regalo un terreno para que construyan la iglesia más grande de la ciudad. Y además regalo otro terreno para construir un parque. Pues así nacieron el Parque de Bolívar y la Basílica Metropolitana. Empezó a edificarse el 9 de febrero de 1875 sobre unos planos de Felipe Crosti. Pero luego se decidió acotar un poco más toda el área y fue entonces modificado por otro arquitecto francés que se llamó Carlos Carré. Apenas en 1931 se inauguró la Basílica Metropolitana, la iglesia construida más grande del mundo con barro cocido y a puro cal y arena y nada más, que está construida sobre un área de 97.000 metros. La parte más alta de la torre está a 46 metros de altura. El edificio entonces es desarrollado en una forma de cruz latina, que es de una categoría ecléctica también, pero románica. Entonces están sus vitrales, todos los altares que son en mármol. Hacia la parte posterior del altar principal está toda la silletería de los canónigos, un trabajo en carpintería excepcional, y tiene también en sus baldosas de cemento en policromías y que forman unos dibujos geométricos bastante exuberantes sobre todo el interior de la iglesia. Pero alrededor surgió entonces el Parque de Bolívar. Ese Parque de Bolívar que tenía una cerca bellísima. A su alrededor surgen una serie de edificios de servicios. Hay un edificio muy importante que es el edificio del Teatro Lido, que convergía todo el sector de la cultura. También alrededor hay otros edificios importantes y algunas casonas. Está la casa de Pastor Restrepo. Ahí, empresas públicas, una fuente que había, la refaccionó de tal manera que la convirtió en el primer foco, digámoslo, de la celebración de los alumbrados navideños de Medellín. Ahí nacieron, en ese Parque de Bolívar. El Parque de Bolívar se caracteriza por ser el referente de este edificio icónico de la ciudad, que es la Catedral Metropolitana. A su vez se complementa con una serie de vegetación y también unos elementos que complementan todo el sector urbano, que es una fuente. Hay transformaciones sí evidentes en los edificios alrededor, pero hay otros que conservan su arquitectura original. La Catedral Metropolitana es uno de los edificios más grandes del país y fue declarada Bien Material de la Nación, Monumento Arquitectónico del país. Todos ellos hacen un conjunto eclesial, pero también un conjunto arquitectónico y artístico que embellece la ciudad entera. Y ni qué decir que adentro tiene uno de los órganos más grandes del mundo con tubos de 18 metros de altura. Y ese órgano, dicen, hay noches después de las 12 que empieza a dejar escuchar sus notas. Y es un concierto de medianoche cuyo organista no conocemos, pero sí escuchamos su música.
Vecinos, y ya vamos llegando al final de este recorrido. Juanpa nos rindió y estuvo muy interesante y llegamos hasta aquí, hasta el Parque de las Luces, donde antes quedaba la plaza de mercado El Pedrero y hoy se combina la historia con la modernidad. 300 columnas de luces dialogan entre la modernidad de la biblioteca EPM y los edificios antiguos como el Vázquez y Carré que ya vimos y también la antigua estación del ferrocarril donde pues hoy podemos encontrar un centro de la memoria y la vida ciudadana. Es que esa es la metáfora perfecta de Medellín. Ahorita estábamos viendo las iglesias coloniales de adobes y finalizamos aquí en bibliotecas de cristal y de acero. Pero la constante siempre ha sido la misma, el servicio al ciudadano. Al principio era la parroquia la que organizaba todo a su alrededor y ya luego la llegada de los servicios públicos con el agua y la electricidad para seguir transformando el sector. Y es que sin el desarrollo alrededor de los templos, Juanpa, pues Medellín no sería la metrópoli que es hoy. Así que, vecinos, gracias por juninear hoy con nosotros, con sentido histórico. Y la invitación es a que estemos en contacto a través de las redes sociales. Vecinos, cuéntenos cuál es el lugar que a usted más le gusta del centro de la ciudad, de las iglesias, de todo lo que hablamos hoy. Nos vemos en X, Instagram, Facebook y TikTok, @PM, estamos ahí. Visiten nuestra página www.epm.com.co y recuerden que este programa y muchos otros que tenemos los pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, @EPM, estamos ahí. Hoy tuvimos un programa muy histórico, lleno también de arquitectura y de fe. Así que vecinos, yo soy Manuela. Yo soy Juan Pablo. Y esto es EPM va. ¡Camino al barrio! Camine, Manu, vamos que nos comemos una mazamorrita. Ay, así, rico, delicioso. Una mazamorrita aquí, una mazamorrita.